Bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente, que sea Dios obrando en cada uno de vosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 sobre una familia en la cual uno de sus hermanos había muerto, y estos hermanos, María, Marta y Lázaro, eran amigos del Señor. Dice la palabra de Dios que un día el hermano Lázaro había caído en enfermedad y de esa enfermedad se dice que murió. Se dice también de la hermana María, dice que María fue la mujer que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y dice la palabra de Dios que enviaron las hermanas a decir al Señor: he aquí, el que amas está enfermo. Y dice que el Señor oyó esta noticia de la enfermedad de Lázaro, y Él dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para glorificar el nombre del Señor. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Cuando una persona ama al Señor, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún dictamen médico puede contra la palabra de Dios. Dice la palabra más adelante que el Señor le dijo a sus discípulos que iban otra vez, vamos a Judea otra vez, verso 7, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿procuras ir otra vez a ese lugar? Los judíos buscan apedrearte si vas allá otra vez. Respondiendo Jesús, el Señor les dice: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El Señor está hablando de que Él va de día hacia ese lugar, pero que hay gente que le gusta andar en tinieblas. Está hablando de que hay personas que, aún conociendo y teniendo la luz de la palabra, caminan en tinieblas. Entonces, el Señor les dice que Él decía sobre la muerte de Lázaro, o sobre lo sucedido con Lázaro, pero hablaba de que Lázaro estaba reposando y estaba reposando del sueño. Y la palabra de Dios nos habla de que los que mueren en el Señor, los que obedecen a la palabra y mueren en el Señor, no mueren, sino que reposan, esperan, están en reposo, están esperando el día aquel en que seremos resucitados por el Señor. Entonces el Señor le dice en el verso 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces dice la palabra más adelante en el verso 17 que el Señor vino y halló que ya había muerto hace 4 días. Entonces dice en el verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Sigue diciendo la palabra que Marta dijo al Señor, salió a encontrarse con el Señor, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y uno puede ver aquí la actitud de Marta, una actitud a veces de irrespeto, o más bien de no honra
al Señor. Pero el resultado de esta situación, porque lo vemos más adelante, dice que mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y así hay a veces personas, a veces teníamos ese comportamiento. Creíamos que sabíamos mucho palabra de Dios, se creía que, o las personas muchas veces creen tener el conocimiento total de la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no está verdaderamente donde tiene que estar, en el corazón. Y hay un evangelio, el evangelio de Mateo nos habla de que la palabra como semilla muchas veces cae en varias partes. Puede caer en un camino, en un lugar duro, donde transita mucha gente, y por causa de la dureza del corazón, la palabra no puede entrar. La semilla, que es la palabra de Dios, no puede entrar al corazón para ser transformado. Por causa de la dureza de corazón, la semilla, que es la palabra de Dios, no puede echar raíces para que esa semilla vaya creciendo, esa palabra, la palabra de Dios, crezca en la persona y produzca transformación. También dice sobre esa parábola en Mateo capítulo 13, sin perdernos de la muerte y resurrección de Lázaro, la palabra de Dios nos dice que parte de esa semilla que fue sembrada cayó en pedregales. Y habla también de que cuando nuestros corazones no están listos para recibir la palabra de Dios, aunque aparentemente tenga raíces, las dificultades del mundo, las opresiones que hay en el mundo, las aflicciones, hacen que la semilla, la palabra, se seque y no produzca, no crezca. Entonces hace que esa semilla se muera. También dice que la semilla cayó entre espinos, y muchas veces cuando la semilla de la palabra de Dios no la sabemos guardar en nuestro corazón, dice esa palabra que el afán, las ansiedades de este mundo, el andar detrás de las cosas materiales, no permiten que, aunque la semilla haya echado raíces y crezca, no permite que eche frutos, porque los espinos absorben el alimento propicio para que esa planta produzca el verdadero fruto. Y también nos habla que parte de la semilla cayó en buena tierra. Habla de una persona dispuesta, que recibe la palabra y que permite que esa palabra produzca en ella transformación. Y al producir transformación, produce buenos frutos. Y los frutos se ven precisamente en los tiempos de dificultad. Marta no tenía esto. Marta era como la semilla que había caído junto al camino. ¿Por qué? Porque si miramos Lucas capítulo 10, en uno de esos versículos nos habla de que Marta, el Señor habiendo ido a visitar a Marta y a María y a Lázaro, estaba en la casa de ellos. Marta estaba ocupada en sus quehaceres. Marta estaba en sus oficios cotidianos, pero dice que María estaba a los pies del Señor escuchando la palabra. Pero en un momento dado dice que Marta se hizo un reclamo al Señor, le hizo un reclamo al Señor diciéndole: mira, ella no está ayudándome en mis quehaceres. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, turbada estás. La llamó varias veces, llamando la atención. Así hace el Señor cuando sus hijos están en el lugar equivocado, los llama una y otra vez para que enderecen su caminar. Entonces aquí Marta estaba ocupada en sus quehaceres y María estaba o había escogido la mejor parte. Y qué mejor parte que poder conocer la palabra de Dios en tiempos de paz. Cuando uno conoce la palabra de Dios en tiempos de paz, cuando vienen los tiempos de tribulación, la persona está fortalecida, está llena y puede dar frutos verdaderos en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia. Marta aquí, en Juan capítulo 11,
no tenía esos frutos, estaba seca, no podía dar frutos porque los espinos no le permitían a ella dar los frutos. Estaba ocupada en sus quehaceres, en sus labores, en sus trabajos. De por sí, cuando ella hace el reclamo al Señor, ella se olvida que el Señor es el invitado. Y muchas veces nosotros decimos invitar al Señor, pero le tratamos mal en nuestros hogares, le tratamos mal en nuestros corazones. Muchas veces, por ocuparnos tanto de las cosas que no son verdaderamente importantes, producimos conflictos en los hogares. Se producen guerras, se producen divisiones, se producen diferencias que en vez de traer paz, traen divisiones. Marta no supo escoger la mejor parte, no supo entender quién estaba allí. Y dice la palabra, volviendo a Juan capítulo 11, que el Señor entró, vino pues, verso 17, Juan 11, verso 17, vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué la palabra nos recalca tanto esta parte de 4 días? Porque era una creencia de los saduceos que cuando una persona moría, el espíritu de esa persona quedaba rondando por 3 días alrededor del cadáver. Y se dice que podía fácilmente ese espíritu de esa persona volver a entrar en el cuerpo del difunto. Aquí el Señor está dando la gloria al Padre, dando la gloria al que todo lo sabe, el esplendor, porque les muestra también a ellos que no es de esa manera, que la resurrección que Él va a hacer es verdadera, que no va a ser conforme a la doctrina que ellos tienen, de que a los 3 días el espíritu que ronda aquel cadáver podía levantarse. Si el Señor lo hubiese resucitado al 3er día, ellos perfectamente podrían decir no, lo que pasa es que el espíritu todavía sigue rondando durante esos 3 días y no fue el Señor que lo resucitó, no fue Yeshua, no fue el Rabí, sino que fue que el espíritu de esa persona volvió y entró allí. Entonces el Señor dice que al 4.º día fue que Él lo levantó, y dan testimonio, el testimonio de que verdaderamente está muerto, porque le dicen los judíos, le dicen a unos discípulos: Señor, mira, Lázaro ya lleva 4 días allí y el cuerpo está hediondo, está podrido, hiede. Entonces, si leemos, dice que en el verso 10, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque muchas veces nosotros necesitamos palabra nueva cada día. Hay palabra que Dios nos quiere dar cada día. Cada día el pueblo de Dios salía a recoger el maná. Todos los días Dios les daba un pan nuevo. Y ellos tenían que salir y arrodillarse y empezar a echar en sus canastos, en sus recipientes, porque cada día salía pan nuevo. El pan que se guardaba se convertía en un pan viejo y hedía, se llenaba de gusanos. Y muchas veces hay personas en el pueblo de Dios, tal vez también lo fuimos nosotros, que creímos conocer mucho la palabra, pero teníamos una palabra vieja, antigua, que no había entrado en nuestro corazón y esa palabra no había podido dar fruto, un fruto verdadero, o que tal vez echó raíces pero no pudo crecer, porque el calor dañó aquella planta, ¿cierto? Aquella palabra, porque las aflicciones, porque las angustias, porque los afanes de este mundo permearon nuestro corazón, nuestros pensamientos,
y no permitió que la palabra diera el fruto que debía ser en el tiempo preciso en que fue sembrada. Entonces el Señor aquí le está dando una palabra nueva a Marta y le está diciendo, a ella le dice, no, tu hermano resucitará. Pero Marta otra vez le dice, le saca una palabra vieja, le saca una palabra que no había producido fruto en ella y le dice, yo sé, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en aquel día postrero. Esa es la actitud de Marta, una actitud donde no permite que la palabra nueva que sale de la boca de Dios penetre su corazón como buena tierra. Todavía necesitaba ser aquella tierra, aquel corazón necesitaba abrirse para que la palabra entrara. Y el Señor le dice, muy tajantemente le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero la palabra misma nos da a entender que ella no recibió ese nuevo pan que el Señor sacó de su boca para que fuera fortalecida en este tiempo de angustia. Ella le hace un reclamo, le recrimina al Señor, no lo deja entrar en la ciudad. Le dice a ella al Señor que si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y muchas veces tenemos palabra vieja, palabra que sabemos en la mente, pero que no ha producido frutos en nuestros corazones. Y necesitamos renovar todos los días la palabra de Dios en nuestro corazón, porque Dios es quien nos habla todos los días. Hay personas que van a las congregaciones y llevan la Biblia, la leen solamente cada 8 días cuando la abren para leerla el domingo, y eso no funciona. Hay personas que toman la palabra de Dios solamente para bendecirse el día que se van a ir a trabajar, pero no hay una profunda relación con el Señor. Y cuando vienen las aflicciones, acuden a toda persona conocida para solicitar de ella ayuda, y el último que acuden es al Señor. Miremos la diferencia entre Marta y María. Verso 28. Juan capítulo 11, verso 28. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María. María estaba rodeada de judíos que la estaban consolando, pero María sabía que las palabras de ellos no eran un buen consuelo. Entonces mira lo que dice aquí, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, o sea María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús, Yeshua, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. El Señor se había quedado ahí. Muchas veces el Señor no entra a cualquier lugar porque no recibe honra. Decíamos en la prédica anterior de Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es el que sabe honrar al Señor. Es aquella persona, aquel conocedor, amador de Dios, ese hijo de Dios que sabe honrar la presencia de Dios. El Señor no había entrado a Betania, se había quedado afuera y estaba esperando que alguien viniese, y él sabía que era María, y estaba esperando que viniese María, y la actitud de María fue diferente. Hizo el mismo reclamo, pero con una actitud diferente. Entonces por eso dice la palabra en el verso 30, Juan 11, verso 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Hay gente que muchas veces en tiempos de aflicciones rodean a la persona, pero muchas veces sus palabras no son el verdadero consuelo. No hay un verdadero alivio en el corazón.
para esa persona. Sus palabras no producen alivio, no producen calma, no producen paz. Y ella entiende esto y sale, apenas se da cuenta por las palabras de Marta, que le susurra al oído, sale corriendo a recibir a su Señor. Aquella mujer que había prestado atención en aquella casa donde Marta la había despreciado y le había dicho: Señor, mira, María ni siquiera me ayuda. María ni siquiera está atenta. Yo estoy ocupada, estoy atareada. No me ayuda en nuestras ocupaciones. El Señor le responde: ella ha escogido la mejor parte y esa mejor parte no le será quitada. Y aquí se ven los frutos. Dice la palabra de Dios que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, estoy en el verso 32. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle tomó esta actitud. Dice la palabra que se postró. Dice la palabra que se postró a los pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero lo hizo humillándose a los pies del Señor, haciéndole un reclamo amoroso, porque dentro de sí sabía que solamente Él podría hacer algo ante su tristeza, ante su angustia, ante su agonía, ante sus fuerzas débiles. Ya no tenía fuerzas. Entonces dice la palabra de Dios que la actitud de María fue diferente. María no hizo reclamo alguno ahí mismo, sino que al verlo se postró a los pies del Señor. Tal vez usted tenga dificultades, tal vez usted tenga problemas, tal vez tenga pensamientos que no lo dejan tranquilo, que no lo dejan en paz. Tal vez tenga situaciones en las cuales usted dice: perdí el control de ellas, y produzca angustia y produzca aflicción. Pero si usted se postra a los pies del Señor, si usted se humilla a los pies del Señor, si usted en el lugar donde se encuentra dobla sus rodillas al Señor y le clama en una actitud respetuosa, de amor, de admiración, de saber que Él es el único que te puede ayudar, Dios escuchará la oración. El Señor Yeshua mismo, el Señor Jesucristo, por su grande amor por nosotros, te levantará. Cambiará la situación, pero tú debes de esperar. A veces oramos, pedimos, pero no sabemos esperar. María supo esperar. María estaba esperando porque ella escuchaba atentamente las palabras del Señor. Había escogido la mejor parte y esa mejor parte no le podía ser quitada. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? Porque nuestro Dios es un Dios amoroso con el que es amoroso con Él. Nuestro Dios, al que se acerca a Él, no lo rechaza. No quiere decir que no ame al impío, al que está perdido. Pero no, aunque no ama su pecado, sí ama al pecador, sí ama al perdido. Y el perdido no es solamente el que no conoce a Dios. Muchas veces hay cristianos que caminan perdidamente. Hay cristianos que tienen un pie en el mundo y un pie aparentemente en el reino de los cielos. Pero si uno pisa el mundo, hacia el mundo está mucho más abajo. O sea, la persona puede perder el equilibrio y caerse totalmente hacia allá. Pero la palabra de Dios nos habla de que el Señor, viéndolos a ellos llorando, se conmovió en su espíritu y se estremeció. Y Él preguntó: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y muchas veces en las situaciones difíciles no se dan milagros de Dios por la actitud de gente incrédula. Dice la palabra de Dios que hubo una mujer que su hija había muerto y que
Yeshua, fue hasta la casa de ella. Y cuando él llegó, entró al cuarto donde estaba la niña. Y la gente empezó a hablar de él. Está muerta. Y el Señor le dijo: sí, vosotros sabéis, habláis lo que sabéis, decís lo que sabéis. Pero él sabe de lo que habla. Él habla de la vida. Él es la resurrección en la vida. Y dice que él tuvo que sacar las personas que estaban allí. Y a veces los milagros en la vida de las personas no se dan porque el creyente está escuchando, prestando más atención a palabras necias de otros que dicen ser conocedores de Dios, porque aquí los judíos son conocedores de la Torá, eran conocedores de la ley de Dios. Y lo mismo era Marta y lo mismo era María, lo mismo era Lázaro. Entonces, no todas las personas que dicen tener la palabra de Dios en su boca son practicantes de la palabra de Dios, no son obedientes a la palabra de Dios. Entonces, en este caso el Señor los tuvo que desechar, y luego le dijo a la niña que se levantara, Talita Kumi, y esto es levántate. Y el Señor la levantó, y dice que ella se levantó y comió, y la gloria fue para el Señor. Entonces aquí los judíos hacen un reclamo entre ellos, una opinión entre ellos. No pudo haber hecho también que Lázaro no muriera, pero recuerde que el Señor está diciendo que esta muerte de Lázaro era para resurrección, para exaltación, para el esplendor y la gloria del Señor. Recuerde que ellos estaban pensando si al tercer día hubiese estado allí, el Señor lo levantara. Entonces ellos decían: no, fue el espíritu que rodeó el cadáver de Lázaro, o a Lázaro muerto, pues volvió y entró. Entonces no se le daría la gloria al Señor. Dios tiene el control de los tiempos, el control de nuestras situaciones. Verso 38, Juan 11:38. Jesús respondió, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. O sea, Lázaro, Marta y María no eran pobres, según lo que está hablando aquí, porque tenían sepulcros en las cuevas. Dijo Jesús: quitad la piedra. O pudieron pagar, pero se entiende más bien que eran dueños de este lugar. Entonces dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo otra vez Marta: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Fíjate, tenía la palabra. Ella le había respondido al Señor en su momento: sí, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, yo sé que resucitará, pero el día postrero. Hay gente que tiene la palabra, pero no sabe cómo utilizarla, porque no ha producido fruto en su vida. Porque en los tiempos difíciles no buscan a Dios. Son conocedores de la palabra, pero buscan a todo mundo, consejo en todas partes, en plenas dificultades, en vez de buscar primeramente al Señor. Entonces, buscan soluciones en los amigos, en el brazo de otra persona, brazo de carne. Ponen su confianza y no ponen su confianza en el Señor. Entonces, el Señor aquí dice que Jesús le respondió: no te he dicho. Es una actitud diferente, es una actitud como de un llamado de atención. Y hace una pregunta, pero es una pregunta que si uno lee todo el pasaje, lo comprende mejor. No te he dicho que si crees, aquí creer es con obediencia. Creer aquí no es mentalmente solamente. Cuando la palabra de Dios dice crees en el Señor Jesucristo, es creer en obediencia a la palabra, no solamente un pensamiento. Sí, yo creo que Jesús es mi Señor y yo sigo con la cerveza en la mano, sigo con el alcohol, con mi trago en la mano, con mi vodka o con mi tequila o con mi aguardiente, ¿cierto? O con el pisco en la mano, ¿cierto? Sigo allí y sigo bebiendo y sigo fumando y digo que Dios me ha dado salvación. Eso no es una persona en la cual la palabra, la semilla ha entrado y esa persona ha permitido que esa palabra eche fruto para transformar esa vida. Entonces el Señor le habla
a Marta y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor siempre dando palabra nueva en medio de la dificultad. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Y Jesús, Yahshua, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque nosotros tenemos que entender esto, que cuando nosotros oramos y obedecemos a la palabra de Dios, tenemos respuesta en nuestras oraciones en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Ellas esperaban al Señor en el tiempo de la enfermedad de Lázaro. Seguían esperándolo, se quejaban o estaban preocupadas. Lázaro enfermaba, se ponía más indispuesto. En el tiempo de ellas creían que el Señor iba a venir, y el Señor no vino en el tiempo de ellas, en el que ellas esperaban. Vino en el tiempo que Él sabe, en el cual se le dará la gloria totalmente al Padre Celestial. Entonces el Señor dice en el verso 42: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, por estas obras que yo hago, los que no creen en mi palabra, dice en algún versículo, los que no creen a mi palabra creerán por los milagros que yo hago, pero se refiere solamente a Él en ese tiempo, ¿cierto? Porque hoy el mundo, ¿qué está esperando? El cristiano de hoy, en este tiempo de dificultades, ¿qué está esperando? Ha dejado la palabra. Está buscando profecías y profetas por todas partes, a ver qué va a suceder después de esta pandemia, o después de cualquier dificultad, no solamente en esta, sino a futuro, cualquier dificultad, que va a suceder después de esto. El cristiano de hoy no busca la palabra, ora, pero no lee la palabra. Lee la palabra, pero no ora. Ahí hay un error, porque la oración y la palabra van juntos, porque la palabra tiene el Espíritu de Dios. El Señor dice que la palabra es Espíritu, y si su palabra es Espíritu, y la palabra de Dios dice que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu, son adoradores, son personas que tienen la palabra en su vida, que los ha transformado. Entonces no andan en impulsos como Marta, sino que saben esperar el tiempo de Dios como María. Saben buscar a Dios en las dificultades. No los mueve los vientos más feroces, los problemas más difíciles, sino que están firmes como un roble sembrado, firme, con buenas raíces, que por más que llueva y truene y relampague, está firme, no se rompe, no se arranca, como una buena palmera que, aunque el viento la gira y la quiere tumbar hacia uno de los lados, aunque pareciera caer, permanece firme. Entonces el Señor dice que, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La palabra de vida. La palabra de vida también la tenemos nosotros. Nosotros no creamos nada. El Señor tiene la palabra creadora, pero en su misericordia quiere que esa palabra esté en nuestra boca. Que esa palabra de vida para nuestros hijos esté en nuestra boca. Que esa palabra de vida para nuestro hogar esté en nuestra boca. Que esa palabra de vida para el esposo esté en nuestra boca, que esa palabra de vida para nuestra esposa esté en nuestra boca, que pronunciemos bendición y no maldición, que pronunciemos vida, ¿sí? Que pronunciemos buenos frutos, que pronunciemos fuego del Espíritu en nosotros, que aunque veamos la situación difícil, nosotros podamos decir: sí, la situación está difícil ahora, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es el que me fortalece, yo sé que Él es el que suple a mis necesidades, yo sé que Él es mi sanador, aunque ahora tal vez esté enfermo, Él es mi sanador, Él es mi ayuda, Él es mi socorro, Él me levanta, porque Él es mi fuerza, Él es mi ayuda. Eso es lo que uno tiene que decir. Entonces dice que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un
en un sudario. Yeshua les dijo: desatadle y dejadle ir. Porque muchas veces hay situaciones que quieren tenernos atados, amarrados. Hay situaciones que, aunque tenemos la palabra de vida en nuestro corazón, tenemos que permitir que esa palabra fluya en nuestro corazón y salga por nuestra boca y hablar palabra de vida para desatarnos de muchas cosas, desatarnos aún de la muerte, los pensamientos que vienen que no son de vida. Satanás siempre ataca los pensamientos del creyente. Cuando el Señor estaba siendo tentado por Satanás, Satanás estaba tocando sus pensamientos. Satanás sabe tocar los pensamientos del hombre. Job dice: lo que temía, eso me sobrevino. Entonces, el Señor nos habla, nos dice al final: quitad las vendas, desatadlo y dejarlo ir, dejarlo caminar, porque ahora el que estaba muerto tiene vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo le invito para que usted cambie su actitud, porque cuando usted cambia su actitud, sus palabras, usted está trayendo vida no solamente para la casa, para el ambiente familiar, sino para usted mismo. Yo ayer escuchaba a un joven de la calle, sin camisa, con pantalones, descalzo, y él estaba cantando una canción y decía, esa frase él decía, porque él estaba muy cerca de donde yo estaba, y él decía que él era así porque era pobre, y que esa pobreza le permitía estar así, en esa condición. Y volvía y lo repetía, que él estaba así porque era pobre, y porque como era pobre, entonces se encontraba en esa condición. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que Él ha puesto en sus palabras vida? ¿Cuántas veces nos ha dicho en Proverbios que nuestras palabras producen vida o producen muerte? Nosotros tenemos que traer vida con nuestras palabras. Es con nuestras palabras que damos vida a otras personas, o es con nuestras palabras que producimos muerte. Pero cuando producimos con nuestras palabras muerte hacia otra persona, el primero que muere es la persona que las está pronunciando. Entonces es mejor hablar de vida, de sanidad, de que Dios puede levantar y puede prosperar y puede cambiar nuestra condición. Que sí es cierto que debemos de corregir nuestros pasos, porque no es creer como Marta. Sí, yo conozco la palabra, yo la sé, sí Señor, yo sé que en aquel tiempo tú resucitarás, pero no tenía esa palabra en el corazón. La actitud de María fue diferente. Se postró a los pies del Señor e hizo el mismo reclamo y honró al Señor. Ya el Señor no se quedó en la ciudad, en la puerta de la ciudad, sino que entró. Marta lo dejó en la puerta de la ciudad, pero cuando llegó María, el Señor entró y fue hasta la tumba de la muerte de Lázaro, donde estaba muerto, y al entrar, cuando el Señor entra en los hogares, así como María permitió que Él entrara por su reverencia y por su honra, la presencia de Dios trae vida. Que el Señor les bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso sea llenando sus vidas de toda paz, de toda vida, de toda prosperidad. Solo en Él está la verdadera prosperidad. Yo le invito para que usted se acerque al Señor como Él quiere que nos acerquemos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sé tú obrando, Señor, en el corazón de cada persona que nos escucha. Padre, trae vida y trae salud al que está enfermo y al que está en dificultades financieras, Señor. Sé tú obrando, sé tú, Señor, cambiando su condición, pero te pido, Señor, que también toques el corazón de esa persona para que esa persona entienda que no se busca a Dios por las riquezas de este mundo, sino por amor a ti, Señor. Te doy gracias por tu presencia.
Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tú eres la vida, tú eres la luz del mundo, Señor. Te honramos a ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea en sus casas, sea en su propia vida, en el nombre de Yeshua. Le bendigo grandemente en el nombre del Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.